El noveno punto de la nueva conciencia planetaria, viejo Luis, mi maestro, le llamó ciencia con conciencia y conciencia de la ciencia. Como la ciencia en estos momentos se está convirtiendo en la nueva institución del poder, corre el riesgo de cometer los mismos errores de las instituciones que tuvieron el poder, que fueron las instituciones religiosas, las políticas, las instituciones filosóficas, y es el problema del poder. Bueno, si la ciencia viene a ser o a empezar a manejar tanto poder en la nueva era de conciencia, en la nueva era que llamamos, o en la nueva conciencia planetaria, entonces hemos de estar muy atentos a tener conciencia de la ciencia, y una ciencia con conciencia. ¿Eso qué significa? A mi forma de ver, lo primero que la ciencia debe empezar a resolver es una cosa de la que ha sufrido desde el principio, y es una especie de problema psicológico que le llamamos soberbia o nuevamente egocentrismo, y se nos muestra en la relación entre sujeto y objeto de investigación. El sujeto es el que investiga, el objeto lo investigado. Desde que se mantenga esa relación, entonces el sujeto se siente superior a lo investigado y lo investigado es un objeto. Entonces se subvalora el objeto. Por lo tanto, el sujeto que investiga tiene toda la potestad de manipular el objeto a su antojo. ¿Y qué pasa si el sujeto tiene problemas? Si el sujeto de investigación o el sujeto que investiga, tiene complejos o está al servicio de otros intereses económicos, de poder o de lo que sea, entonces se jodió la ciencia. Entonces, la ciencia no nos la podemos tragar como el confite entero tampoco, sino que tenemos que estarla supervisando, revisando, porque la ciencia es una entidad, debe estar al servicio del ser humano. Entonces, una ciencia con conciencia es una ciencia que sus descubrimientos, sus investigaciones están al servicio del ser humano y no el servicio humano, y no el ser humano al servicio de las investigaciones de la ciencia. Cuando la ciencia trata el objeto no como objeto, o sea, que trate la investigación no como un objeto manipulable de estudio y sometido a su interés, sino como un misterio, que es el origen real de la ciencia, es ese: amor por el conocimiento, no sometimiento del objeto al investigador. Entonces tendremos nuevamente a los verdaderos investigadores con conciencia. Cuando el investigador no tiene la suficiente conciencia, entonces simplemente es contratado por una entidad para que fabrique armas, para que fabrique toxinas, para que fabrique alimentos tóxicos, pero no es consciente de los efectos de la ciencia, o si es consciente de los efectos de la ciencia a la que sirve, está siendo contrario a la ética de la vida. Lo hablaba con una paciente que trabaja en una fábrica de bebidas azucaradas, que es uno de los mayores dolores de cabeza en la salud. Y ella, en la medida en que va siendo más consciente, se da cuenta que se sentía más extraña en esa institución, entonces que su conocimiento
si no le empezaba a servir para mejorar las condiciones de lo que ella hace allá, para el mejor servicio del ser humano, estaba entrando en una crisis ética. Realmente eso se llama un científico con conciencia. Eso se llama ciencia con conciencia. Y conciencia de la ciencia significa que definitivamente la ciencia simplemente es una vía de conocimiento, no vamos a alcanzar a tener, es decir, el conocimiento, el misterio es insondable, el objeto de la ciencia no es ser Dios, porque ese ha sido un problema muy del ego de los científicos, sino lograr que cada vez los mejores descubrimientos y los mayores avances tengan conciencia, es decir, estén al servicio de un ser humano cada vez más consciente, más inteligente, más libre, más sabio, con mayores valores. Eso es importante de tener en cuenta en la ciencia. Y nosotros, conciencia individual, somos responsables de medir a la ciencia, no al revés. No es la ciencia la que mide estadísticamente la población. Somos los seres humanos los que medimos los alcances y los efectos de la ciencia y somos los responsables porque esa ciencia esté al servicio de la evolución del ser humano. Esta parte es bastante importante.